Hola, hola, bienvenida, bienvenido, muy buenas noches a todo ese público hermoso que nos sigue en Paraguay. ¿Cómo están? Espero que tan felices como yo por este encuentro semanal, que ya es un hermoso hábito de los domingos por la noche, al término de Implacable con mi querido amigo Rodolfo González Friedman. Y como siempre, agradeciendo a Vamos por Más Producciones, a todo el team que hace posible desde Miami y a Asunción esta conexión en directo, y a todos los que están ahí en Asunción haciendo posible la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestra productora ejecutiva, Marlucy Bordón Hein, a Rodolfo González Friedman, a todo el equipo, porque nos tienen invitados siempre que son muy interesantes, como el de hoy, abogado y político de larga trayectoria en el país, ahora precandidato a presidente del Paraguay por el partido Nueva República. Damos la bienvenida al abogado Euclides Acevedo. Abogado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Oh, gracias a vos, Ismael, si me permitir tutearte en este Por vuelo sin, supuesto. en este vuelo sin escala entre Miami y Asunción, Asunción-Miami. Encantado. Me gusta porque de hecho así es como yo prefiero llegar a Asunción sin hacer escalas. Muy bien. Vamos a comenzar un poquito por la niñez. A mí siempre me gusta explorar con nuestras conversaciones esa parte de la prehistoria, ¿no? Porque yo digo que las personas casi siempre tendemos a sobrevalorar las victorias personales de alguien y no nos tomamos suficiente tiempo de conocer su historia. Entonces, usted nació en Puerto Casado, que he leído, se llamaba anteriormente Ángeles Custodios, bonito nombre para un pueblo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿fue usted un angelito? No, más que un angelito protegido por un arcángel. El arcángel del amor, porque yo soy hijo del amor. Yo nací en un obraje que se llamaba Cerro Colorado. Se llamaba porque ya no existe, en Puerto Casado, de los Ángeles Custodios. Perfecto. Pero sigo teniendo una legión de ángeles que me protege. Qué bien, qué bien. Entonces, fue a la escuela en Asunción. O sea que se mudaron ustedes. ¿A qué se debió esa mudanza familiar? No, yo soy hijo de un obrajero y una obstetra. Entonces, mi mamá dejó el hospital de Puerto Casado y vino a Asunción. Entonces, yo Oh, me vine con ella y hice mis estudios primarios en una escuela pública, en un arrabal de Asunción, de tierra, camino de tierra. Teníamos los pies descalzos y yo no hablaba español, hablaba solamente guaraní, lo cual me produjo inconvenientes con mi maestra de entonces, que me dijo, ¿aprendes el español o te vas de vuelta al Chaco? wow. Consulté con mi madre y me dijo en guaraní, aprende, domina el español y después si querés volverte al Chaco, pero vayas donde vayas, domina el español sin olvidar tu lengua materna. Y parece que usted le hizo mucho caso a su mamá porque en la secundaria yo creo que ya era como el mejor estudiante, se recibió con medalla de oro, ¿no? Bueno, es como consecuencia de la disciplina, porque nosotros veníamos de una familia muy pobre. Entonces, de la jungla de la pobreza se sale con la disciplina y por sobre todas las cosas con una apuesta resuelta por la inteligencia. Bueno, eso me permitió salir adelante, pero también con mucho humor y mucha alegría. ¿Cómo llega la decisión de estudiar abogacía? ¿Por qué lo hace? ¿Qué le lleva a tomar esa vocación? Mira, Ismael, como a todos, yo tenía ganas de ser médico o de ser militar. No pude ninguna de las dos cosas porque tuve la adicción a la política. Y el derecho es una de las pocas carreras que te permite estudiar y hacer política al mismo tiempo. Yo soy abogado de profesión, pero mi oficio es político. Y entonces desde muy joven entendió que podría hacer la diferencia desde el sector público, desde la política. Sin ninguna duda. Fíjate, yo fui educado en un colegio secundario con los jesuitas y repitiendo a San Ignacio, la política es una forma superior de amar. Entonces, amar para transformar uno necesita la herramienta. Ustedes saben que los jesuitas apuestan por la duda como recurso científico para buscar la verdad.
Entonces dije yo, no hay otra opción más que la política. Entonces, como todo político, busco el poder. Como decías vos, querer es poder. En realidad es el poder del querer, porque en el Así querer, es. en esa energía, está lo que uno busca. Y el poder es una herramienta, no es el objetivo concupiscente como algunos buscan. El poder es una herramienta para transformar lo que uno cree que tiene que cambiarse. Y además me encanta porque leyendo su currículum, leyendo su biografía, ha hecho disímiles cursos, posgrados, estudios en sitios tan lejanos como Israel, España, Alemania, Inglaterra. Y me pregunto si en algún momento pensó en vivir en el exterior. No, no, nunca. Nunca porque a mí me educaron que uno se debe a la sociedad de la que uno proviene y a la que tiene que retornar siempre, independientemente de que el político y el que busca el libre pensamiento es un forastero, es un vagabundo, pero uno tiene que volver siempre a su vientre, tiene que volver siempre al instinto de su pensamiento y del murmullo de su vida. Entonces, si bien es cierto, estudié, viví afuera, nunca dejé de vincularme con el Paraguay, al que me debo y del que debo, a pesar de que por mi filosofía me puedo considerar un ciudadano del mundo. Mientras usted ocupó distintos ministerios, fue senador, vislumbró esta idea de presentarse como candidato a presidente, siempre fue, digamos, una posibilidad, porque una persona que desde tan joven entra en el mundo de la política, quizás ya vislumbra cuál es el máximo lugar desde donde puedo servir a mi nación, desde la presidencia. Cualquier político tiene siempre como objetivo el poder y el símbolo de poder en el Paraguay es la presidencia de la República. Siempre lo tuve como un objetivo, pero no como una obsesión. Y fíjate, Ismael, yo estaba prácticamente retirado de la vida pública, mas no de la política, nunca. Nunca de la política, uno nunca abandona. Y la coyuntura hace que hoy digo, bueno, tengo la posibilidad cierta de acceder a un cargo que no es precisamente un paraíso, es un dolor de cabeza. Fíjate, Ismael, nosotros estamos viniendo para el Paraguay su tercera guerra, la de la Triple Alianza, la del Chaco y ahora la de la pandemia. Es prácticamente buscar la resurrección económica del Paraguay. 20.000 muertos, 14.000 millones de dólares de deuda, una caja fiscal con un agujero gigantesco. No va a ser cosa fácil. Entonces yo me propongo una convocatoria nacional de voluntades y si bien es cierto, vengo de un movimiento, mi gobierno será tricolor, o sea, mi gobierno será unitario, será transversal, será de todos y para todos. Finalmente es mi última asignatura. Yo soy un reservista en buena forma, pero excombatiente nunca. Me encanta escucharle porque realmente ahí se juntan la experiencia, sabiduría, preparación, estudios y el interés de hacer un cambio. Yo me imagino que a eso se refiere con refundar la nueva república. ¿En qué consiste esta idea? Claro, aquí mucha gente confunde una diferencia muy sutil pero neurálgica. La gente habla de la alternancia. La alternancia es 6 por media docena. Yo propongo un cambio porque tenemos una estructura estatal o una nueva constitución, necesitamos, porque la actual tiene fecha de vencimiento, porque no satisfizo las expectativas de un pueblo que ha salido de la dictadura. Hemos recuperado la libertad, pero la igualdad ninguna. En segundo lugar, no tenemos una democracia política después de 30 años de interminable transición. Tenemos una democracia electoral. Entonces, ¿qué es la nueva república? Justamente volver a nuestros orígenes comuneros, democráticos, igualitarios, participativos de todos. Nadie es propietario del Estado y el Estado tampoco es propietario de todo. Hay una combinación que tenemos que buscar entre la sociedad y el Estado que busque justamente que todos sean felices. ¿Y qué es ser feliz, Ismael? Que todos tengan un trabajo y un salario digno.
porque no hay libertad que valga si esta no se transforma en prosperidad personal, porque finalmente eso de que la pobreza es digna, eso es mentira. La pobreza siempre es miserable. Lo único digno es la prosperidad. Completamente de acuerdo con eso. Siempre le digo a las personas, aquellos que le hagan a otros justificar su pobreza y que no le den la alternativa de poder encontrar oportunidades para crear una vida próspera, lo que están es maniatando y manipulando a esta gente. Y es un tema en nuestra América Latina, lamentablemente, el abuso de los subsidios, el tema del populismo para ser una forma de mantener a todas estas personas dependiendo, ¿verdad?, de esa ayuda de una manera tan paternalista del Estado. Así que me encanta eso. Ahora, la pregunta es, ¿será usted finalmente parte de la concertación? A ver, esa es una pregunta recurrente porque la concertación es un concepto político al que todos tienen que adherirse. Una cosa es la concertación dibujada en el Código Electoral, que va a ser una de las primeras cosas que voy a cambiar porque es antidemocrática y excluyente la formulación que hace el código. Y está la concertación como concepto político de hecho. La concertación de derecho es una concertación a mi criterio antidemocrática. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El señor Calas, el señor González Frima, el señor Acevedo van a elecciones. El que pierde, pierde todo y el que gana es uno solo. Eso es la concertación electoral impuesta por el código. Lo otro, la concertación de hecho por la que apuesto, y hace 20 años escribí un libro que se llama Hacia un Paraguay Posible, donde yo apuesto por la concertación como un mecanismo, como un ejercicio político indispensable para construir. Entonces, el acuerdo político, usted presidente, usted vicepresidente, usted senador, usted ministro, usted militante de barrio, conforme a la idoneidad, capacidad y tiempo que uno quiera. Y a partir de ahí, alrededor de un proyecto, un cogobierno. No hay cogobierno si no hay acuerdo programático. Por eso la nueva república supone un programa, un acuerdo y una distribución inteligente de cargos. Yo no voy a caer en la hipocresía. La distribución de cargos es miserable y es obsceno. No, es obsceno cuando se reparte como si fuera una baraja. Pero cuando uno reparte responsabilidades, para el político el cargo es fundamental, porque si no tiene cargo, ¿cómo va a influir? ¿Cómo va a transformar? ¿Cómo va a tomar decisiones? Y ahí es una cosa importante. En vez de subsidio, crédito. En vez de caridad, solidaridad. Son conceptos que uno tiene que manejar para entender las entretelas del Estado social de derecho, como dice nuestra Constitución, que apuesta justamente por los más vulnerables para darle la oportunidad para que pueda defenderse por sí mismo. Eso del Estado asistencialista, eso es indignante. Una última pregunta y luego seguimos la conversación después de unos mensajes. Pero hagamos, en programación neurolingüística le llaman future pacing, como que visualización de futuro. Euclides Acevedo, presidente, ¿qué cambios sustanciales haría en sus primeros meses de gobierno? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es un pacto político, económico, cultural, medioambiental, integral. ¿Has oído hablar de los pactos de la Moncloa en España? Pues bien, traslademos eso al Paraguay, que hubiera sido eso al comienzo. En Paraguay todo es al revés. Deberíamos comenzar por el principio y comenzamos por el final. Y ahora al final vamos a hacer la primera asignatura, el pacto, la convocatoria a todos. Bueno, ¿cuál es el modelo de país que queremos? Trabajadores, empresarios, partidos políticos, sindicatos, iglesias, movimientos sociales, sentados todos en una gran convocatoria. ¿Cuál es el modelo de país que queremos? Y todos juntos, porque esto es refundar. Este Estado está en terapia intensiva. Entonces, lo primero es la convocatoria para un gran pacto social. A partir de ahí, el resto es historia. Pero ojo, lo primero en el Paraguay, y es el espinazo de mi programa, es la seguridad. La seguridad, que es un concepto transversal, no es solamente la presencia policial mayoritaria en las calles para perseguir al delincuente. No, nosotros tenemos que buscar la persecución del delito, que es la pobreza, el desempleo, la marginalidad. Y algo muy importante, tenemos que fortalecer los aparatos de seguridad del Estado para justamente combatir el crimen organizado que ha intoxicado
a todo el Estado paraguayo y a toda la sociedad. No va a haber programas educativos, ni sanitarios, ni medioambientales, ni de nada si no hay seguridad. Recuperar los órganos de seguridad del Estado. Internacionalización del sistema de inteligencia. El crimen organizado es internacional, entonces el combate también es internacional. A partir de ahí, una política fiscal que nos permita a nosotros recaudar lo que tenemos que recaudar, porque este es un país de evasores. Entonces, en vez de aumentar impuestos, es aumentar la cantidad de gente que tiene que aportar. Pero todo eso discutamos en un gran pacto social. Los primeros 100 días, eso. O si no, nada. Hacemos una pausa, me quedé escuchándole y me surgió una duda. Y la duda tiene que ver con la educación, pero se lo pregunto cuando regresemos después de estos muy breves mensajes aquí en Querer es Poder. Enseguida regresamos en esta conversación con el abogado Euclides Acevedo, que es ahora precandidato a presidente del Paraguay por el partido Nueva República. No se mueva. Gracias por continuar con nosotros en este episodio de Querer es Poder, una transmisión en simultáneo desde nuestros estudios aquí en Cala Center en Miami y los estudios de Vamos por Más Producciones en Asunción, Paraguay. Y la verdad que es un placer escuchar a nuestro invitado de hoy, es el abogado Euclides Acevedo, es en este momento precandidato a presidente del Paraguay por el partido Nueva República. Yo decía que escuchándole, abogado, en qué haría, obviamente, de llegar a la presidencia, me preguntaba qué lugar ocupa, siendo usted una persona que ha apostado tanto por su propia educación y formación institucional, qué lugar ocupa la educación en su lista de prioridades. Número 1, si yo hablo de una nueva república, hablo de nuevos ciudadanos para el futuro. Yo no voy a hacer política para mis abuelos, voy a hacer política para mis hijos y para mis nietos. Entonces, la nueva república tiene que encargarse de justamente de amueblar la cabeza a los futuros dirigentes, a los futuros líderes, a los futuros gobernantes. Entonces, la educación es clave. Lo que sucede es que la seguridad que tiene que existir debe garantizar para que ese proceso de educación laica, obligatoria, liberadora, pueda ser posible. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el templo de la construcción del pensamiento? Está en el aula, donde tiene que pactar sublimemente el maestro con el niño y la cooperación del Estado y la familia para que él pueda sentirse libre, soberano, informado, debe ser solidario y su pensamiento se va a convertir en sabiduría si es que lo que sabe lo comparte y lo distribuye. Ese es el sentido liberador de una educación. Es más, por la vía de la educación, recuperar nuestra identidad cultural perdida. Para nosotros, el gobierno unitario de la nueva república, la educación y la cultura van a ser imprescindibles. Tenemos que recuperar nuestras tradiciones, la música, la poesía, el teatro, que hace a la fuerza de la identidad nacional interconectada con el mundo. Ahora estamos luchando para que la guaraña sea patrimonio universal, lo cual hace que nuestra identidad nacional coopere con la construcción de un nuevo mundo, el mundo de la solidaridad, el de la igualdad, el de la seguridad alimenticia, el de la energía limpia, porque en la pandemia nos dimos cuenta, yo en el Ministerio del Interior y en la Cancillería después, de que el mundo solidario es una ficción. Los países más poderosos y supuestamente modernos se comieron la mitad de las vacunas y nos dejaron a nosotros pendientes del capricho personal de los que dirigían la producción de las vacunas o las cuestiones relativas a la salud pública. Entonces, una nueva república para un nuevo mundo. Y para eso nuestra política exterior debe estar conectada con la producción. No podemos exportar lo que no producimos y solamente podemos tener ingresos si exportamos y nos entran divisas, pero de la mano de la cultura, de la mano de la educación. Esto es un proceso, no es un suceso. Yo doy el pistolazo de salida,
pero las nuevas generaciones se van a encargar de consolidar esa nueva identidad. Y me encanta que hablemos de educación porque lamentablemente muchos gobiernos cuando ven sus periodos de 5 años, en algunos países 4, en fin, siempre saben que la apuesta a educación es una apuesta a largo plazo y que lo que va a ser el legado más tangible del gobierno es infraestructura y otras cosas que obviamente la gente ve más. Al largo plazo la educación para muchos gobiernos se convierte en un desafío demasiado grande y me encanta que usted diga que es su prioridad número 1. Ahora, hablemos de la gestión del gobierno actual. ¿Cómo la califica usted habiendo sido ministro del Interior y también ministro de Relaciones Exteriores? Este gobierno, como los anteriores, se caracterizan justamente por el poder de obstrucción que tiene la política de Estado, que da justamente un andamiaje jurídico administrativo que no le permite mantener el crecimiento que se convierte en desarrollo siempre y cuando haya equidad social. Entonces, este gobierno tuvo la mala suerte. Incendios, inundaciones, pandemia y por supuesto la corrupción, que es creo que una de las pandemias más peligrosas que tuvo la República, que la sigue teniendo. Entonces nuestra lucha no va a ser tanto contra la corrupción, sino contra la impunidad. La corrupción es como la locura, no va a desaparecer nunca. La podemos reducir a su mínima expresión, pero sobre todo la corrupción no puede quedar impune. En el gobierno unitario de la nueva república habrá cabida para todos, menos para los que tienen cuentas pendientes con la justicia, menos para los que tienen vinculaciones con el crimen organizado y por sobre todas las cosas para aquellos que son impunes. Ahí no habrá lugar, no habrá lugar, ninguno. Vamos a ser implacables, lo cual me va a obligar, mi querido Ismael, a negociar con las autoridades del Poder Judicial. La Constitución dice que yo no me puedo meter en otros poderes del Estado, pero me voy a tener que meter de alguna forma, porque estoy obligado a decir, ¿sabes qué, compañero presidente de la Corte Suprema? No podemos seguir permitiendo jueces venales. Fiscal General del Estado, el Ministerio Público no puede tener fiscales que tengan precio y que coticen en bolsa, o si no, la gente no nos va a creer. Tengo que negociar con el Poder Legislativo. Si yo no tengo una alianza con parlamentarios, no va a haber gobernabilidad. Y al no haber gobernabilidad no voy a poder aplicar ninguna de mis políticas educativas, sanitarias o de energía, porque yo necesito una convivencia inteligente. Por eso hablamos de que solo la concordia salvará al Paraguay. Y la concordia no es una especie de tregua emocional, no, la concordia es el convenio, es el pacto alrededor de un proyecto liberador en que nos beneficia a todos, porque lo que queremos, algunos dicen distribución de la riqueza, en realidad lo que se distribuye es el excedente. Entonces, tenemos que manejar conceptos y sobre todo recurrir a ¿cuál es la herramienta del político? La palabra. ¿Para qué la palabra? Para el diálogo. ¿Para qué el diálogo? Para la negociación. ¿Para qué la negociación? Para el pacto. El pacto debe cumplirse. O si no, no tiene sentido. ¿Tendremos alguna vez, Euclides, en el mundo, porque no hablo exclusivamente de Paraguay, candidatos que puedan hacer campaña sin tener una fortuna detrás? Porque la verdad es que para hacer política hay que tener dinero. Y lo que mucha gente dice es, quien más dinero tiene, más posibilidades tiene de llegar a la presidencia, no necesariamente porque sea el mejor candidato que al país le favorezca. ¿Qué piensa usted? Va a pasar mucho tiempo para que la meritocracia sea la exigencia para acceder a las altas cumbres del poder. Y me pongo como ejemplo, yo no tengo un céntimo, pero estoy absolutamente seguro que voy a acceder al poder. No por la vía del dinero, no por la vía del cohecho, no por la vía de la obscenidad comercial, sino que simplemente porque confío en la capacidad de captar las urgencias e ilusiones nacionales, porque si fuera por dinero yo no tengo la más mínima posibilidad. Pero como creo, estoy absolutamente seguro de que a través de los medios de comunicación y el contacto personal puedo ganar la adhesión popular, eso lo voy a tener que retribuir con un procedimiento y un mecanismo
para que las elecciones no dependan de la plata, sobre todo de la plata clandestina, de la plata sucia. Siempre vamos a necesitar del dinero. Lo importante es que el dinero esté al servicio del bien público y no los aparatos del Estado ser esclavos del dinero que siempre anda oculto, siempre seduce, siempre es cobarde y siempre es criminal. Hablando de dinero, también hay otro tema, que es el tema de la cultura, el tema de la educación. Y vuelvo y repito, esto es a nivel mundial, ¿eh? Estamos, Claro. digamos, presenciando entronización de políticos con poca o casi ninguna cultura, o muchas veces preparación, estudios. ¿Qué pasa en Paraguay? Una de las colateralidades de la dictadura, que no es solamente la violación de los derechos humanos, ha sido fundamentalmente el vaciamiento cultural de una clase política que cada vez se va degradando mucho más. Por eso suelo sostener que en el Paraguay no hay Estado, que hay aparatos de Estado, porque lo que falta, además del territorio, la población, etcétera, etcétera, es esa élite que la administre y la conduzca. Y eso es porque la clase política ha perdido adicción si es necesario, a la formación, al entrenamiento. Los partidos políticos se convirtieron en aparatos electorales. Hay que recuperar la vocación de docencia de los partidos políticos a preparar cuadros para administrar el Estado. Tenemos que crear, y eso lo voy a hacer desde el gobierno, una escuela de administración para funcionarios públicos, de tal suerte que el que acceda al poder tenga como requisito necesario pasar por esa escuela, porque hoy día los políticos no se caracterizan por tener un universo cultural envidiable, sino que son autómatas de aparatos y terminan siendo presa fácil del cohecho. Me queda un solo minuto y dejo una última pregunta, y es cómo nace su frase: no me sigan, vengan al lado mío y juntos vamos a caminar por un mejor porvenir. Porque yo no me considero un líder mesiánico, no me considero un profeta. Yo me considero el compañero presidente, y el compañero es que va junto, el que va al lado. Lo único que tiene por delante es el horizonte del programa y detrás un pasado que hay que olvidar, pero del que hay que aprender para no volver a repetir la tragedia de la pobreza y de la ignorancia. Y dejé esa pregunta para el final porque, conociendo su frase, elegí para cerrar esta charla el poema de Mario Benedetti, Vamos juntos, y dice así: con tu puedo y con mi quiero vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos una en la lucha. La historia tañe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena. Cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Y me parecía que tenía una conexión esa frase con este poema de Benedetti. Y como este programa se llama Querer es Poder, tu puedo de cada domingo, a ti que nos estás viendo, a vos que nos ves, le hablo, es muy importante para todos nosotros, sabiendo que estás detrás ahí de esta pantalla, viéndonos, escuchándonos. Gracias, doctor Acevedo, gracias, Euclides. Le deseo lo mejor en estas próximas internas y ojalá nos encontremos después para analizar los resultados y que estos sean para el bien y el progreso de todo Paraguay. Muchas gracias. Gracias a vos, Ismael. No te quepa la menor duda. Tus palabras serán proféticas y, como dice Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Muchas gracias. Me despido hasta el próximo domingo y recuerden que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Roja Ijú, Paraguay. Hasta el próximo episodio.